En el corazón de Inglaterra existe un club cuya historia combina gloria, tragedia, lucha y resurrección. Un equipo que puede presumir de haber conquistado 2 Copas de Europa consecutivas, algo que ni Chelsea, Arsenal o Manchester City han conseguido, y que al mismo tiempo sufrió la humillación de caer hasta la tercera división inglesa. Este es un viaje desde 1865 hasta el presente. La historia del Nottingham Forest Football Club, el gigante rojo que alguna vez durmió, pero que hoy vuelve a despertar. El Nottingham Forest fue fundado el 1 de enero de 1865 en el pub Clinton Arms de Nottingham. Los primeros integrantes eran jóvenes que practicaban deportes como el shinty y el bandy, similares al hockey, hasta que decidieron adoptar el fútbol, que empezaba a crecer en popularidad en Inglaterra. El nombre Forest proviene del Forest Recreation Ground, donde jugaron sus primeros partidos. En 1866 adoptaron la camiseta roja, convirtiéndose en pioneros de este color en Inglaterra. Curiosamente, el Arsenal tomó ese rojo gracias a Forest, cuando en 1886 jugadores del club donaron uniformes de repuesto a trabajadores de Woolwich que fundarían al Arsenal Football Club. Ese gesto marcó un vínculo histórico entre ambos clubes. Su primer gran rival fue el Notts County, fundado en 1862 y considerado el club profesional más antiguo del mundo. Ese enfrentamiento marcó el nacimiento de uno de los derbis más viejos del fútbol. Nottingham se convirtió en una de las ciudades pioneras en rivalidad futbolística organizada. En 1889, Forest fue miembro fundador de la Football Alliance y 3 años después se unió a la Football League. El gran salto llegó en 1898, cuando ganaron su primera FA Cup, venciendo 3-1 al Derby County en Crystal Palace. Fue un título que consolidó al club como referente regional. Además, en ese periodo Forest fue clave en la expansión del fútbol hacia el norte de Inglaterra y Escocia, ya que varios jugadores y entrenadores formados en Nottingham emigraron para enseñar y profesionalizar este deporte. El inicio del siglo XX no fue sencillo. En 1905 descendieron de la First Division, aunque regresaron 2 años después. Sin embargo, la inestabilidad era constante, con temporadas en las que peleaban por no descender y otras donde se acercaban a los puestos altos sin consolidarse. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, como la mayoría de los clubes, Forest suspendió su participación oficial. Muchos de sus jugadores se enlistaron en el ejército. Varios nunca regresaron, lo que afectó profundamente al equipo. El City Ground llegó a utilizarse para fines militares y como punto de encuentro de la comunidad en tiempos de guerra. Tras la Primera Guerra Mundial, Forest no logró asentarse en la élite. El golpe más duro fue en 1949, cuando descendieron a la Third Division South, una caída dolorosa para un club que ya tenía reconocimiento internacional. Para sus aficionados acostumbrados a ver al club como símbolo de orgullo local, fue un golpe que marcó el inicio de una etapa muy complicada. El renacer comenzó en los años 50. En 1957, Forest ascendió a la First Division y 2 años más tarde conquistó su segunda FA Cup. La final de 1959, frente al Luton Town, quedó en la memoria. Forest ganó 2-1 con goles de Roy Dwight y Tommy Wilson. Lo trágico fue que Dwight, tío del cantante Elton John, sufrió una fractura de pierna durante el partido. En una época sin cambios ilimitados, el equipo jugó con un hombre menos casi toda la segunda parte, pero aún así se coronó. Ese título fue celebrado como un milagro de resistencia. En los años 60, Forest vivió uno de sus mejores momentos domésticos. Fueron subcampeones de liga en 1967, solo detrás del mítico Manchester United de Bobby Charlton, George Best y Denis Law. Su delantera era considerada una de las más atractivas del país, pero nunca lograron convertir ese potencial en títulos mayores. En 1972 descendieron otra vez a segunda, confirmando que el club vivía en una montaña rusa. La época dorada comenzó en enero de 1975 con la llegada de Brian Clough
y su inseparable asistente Peter Taylor. Clogg había fracasado en el Leeds United, pero en Nottingham encontró el lugar perfecto para construir una leyenda. En 1977 lograron el ascenso a primera. Un año después, contra todo pronóstico, se proclamaron campeones de Inglaterra 1977-78, superando al Liverpool y Arsenal. Fue el inicio de una leyenda. Forest pasó de ser un club de segunda a conquistar el país en tan solo 2 años. En la Copa de Europa 1978 a 1979, Forest eliminó al Liverpool, que era el bicampeón de Europa, con un 2-0 en el City Ground. En la final de Múnich vencieron 1-0 al Malmö sueco, con gol de Trevor Francis, el primer futbolista británico fichado por $1 millón. Ese fichaje marcó un antes y un después en el mercado del fútbol inglés. En 1980 repitieron gloria en Madrid, venciendo al Hamburgo 1-0 con gol de John Robertson. Así, Forest ganó 2 Copas de Europa consecutivas, una hazaña que ni gigantes actuales como Chelsea, Arsenal o Manchester City han logrado. Además, se convirtieron en el único club del mundo con más Copas de Europa que títulos de liga. Ese ciclo incluyó además 4 Copas de la Liga: 1978, 1989, 1991, 1992, 1979, 1989 y 1990. Supercopa de Europa 1979 contra el Barcelona. Estrellas inolvidables como Peter Shilton, Viv Anderson, primer jugador negro en vestir la camiseta de Inglaterra, John Robertson, Martin O'Neill, Trevor Francis y Gary Birtles. Brian Clough no solo ganó títulos, también transformó al club en una familia. Su estilo de liderazgo, basado en la confianza y el carácter, convirtió a Nottingham en un símbolo de disciplina, unión y humildad. Pero todo ciclo tiene un final. A comienzos de los 90 la competitividad se perdió. En 1993, Brian Clough dirigió su último partido tras 18 años en el banquillo. Ese mismo año Forest descendió a segunda. Fue el cierre de la era más gloriosa. Tras Clough, el club entró en una montaña rusa. Con Frank Clark lograron ascender en 1994 y llegaron a ser terceros en la Premier en 1995, clasificando a Europa. En 1996 jugaron la UEFA Cup, alcanzando cuartos de final, eliminando al Lyon y cayendo frente al Bayern Múnich. Sin embargo, la crisis financiera y los cambios de entrenadores hundieron al equipo. Entre 1997 y 1999 sufrieron 2 descensos. En 1999, el club perdió a una de sus estrellas, Pierre Van Hooijdonk, tras un conflicto con la directiva. El golpe más duro llegó en 2005. Nottingham Forest se convirtió en el primer campeón de Europa en descender a la tercera división de su país. Una caída histórica que dejó a la afición sumida en la tristeza. Forest pasó 3 años en League One hasta que en 2008 volvió al Championship. Allí vivió 14 temporadas de frustraciones, proyectos fallidos, dueños cuestionados y múltiples intentos frustrados de ascenso. En 2012, el club fue adquirido por Fawaz Al-Hassawi, un periodo lleno de despidos, fichajes polémicos y deudas. Parecía que Forest nunca volvería a la élite. Aún así, la afición nunca dejó de llenar el City Ground. El cambio llegó en 2017, cuando el club fue comprado por Evangelos Marinakis, empresario griego dueño del Olympiacos. Con él llegó estabilidad financiera. El gran salto se dio con Steve Cooper en 2021, quien tomó al equipo en zona de descenso en Championship y lo llevó hasta Wembley. En 2022, tras vencer 1-0 al Huddersfield en la final del playoff, Forest regresó a la Premier League después de 23 años, una de las celebraciones más emotivas en la historia reciente del fútbol inglés. El regreso no fue fácil. En la temporada 2022-23 ficharon más de 20 jugadores, un récord en la Premier. Muchos los criticaron, pero lograron salvarse del descenso en las últimas jornadas.
En 2024 vivieron un renacer. Se ubicaron entre los 3 primeros de la liga por primera vez desde 1988 y llegaron a semifinales de la FA Cup después de 34 años. El equipo volvió a sonar en toda Europa. En 2025, Forest volvió a Europa al clasificarse a la UEFA Conference League, un hecho histórico tras 3 décadas de ausencia en competiciones continentales. La ciudad de Nottingham volvió a vibrar como en los años de Clough. La gran figura actual es Callum Hudson-Odoi, ex-Chelsea, quien ha recuperado su mejor nivel en el City Ground. Con 72 partidos, 14 goles y 6 asistencias, renovó hasta 2028. A su lado destacan Morgan Gibbs-White, Taiwo Awoniyi, Danilo, Murillo y varios jóvenes que forman la base de un proyecto ambicioso que busca devolver al Forest a la cima de Inglaterra y Europa. El City Ground, a orillas del río Trent, es un estadio histórico que late cada fin de semana con más de 30,000 hinchas. Frente a él está Meadow Lane, el estadio de Notts County, lo que convierte a Nottingham en una de las ciudades con más tradición futbolera del mundo. Los hinchas del Forest nunca abandonaron al club, ni siquiera en League One. Su himno Mull of Kintyre suena antes de cada partido, generando una atmósfera única. Es uno de los rituales más emotivos del fútbol inglés. Su rivalidad más fuerte sigue siendo contra el Derby County, con el trofeo Brian Clough en juego, en honor al hombre que hizo grande a ambos clubes. Además, existe cierta rivalidad con Leicester City, alimentada por la cercanía geográfica. El Nottingham Forest es mucho más que un club. Es una lección de resiliencia, de tocar el cielo de Europa y caer al abismo de la tercera división, de luchar durante 23 años para volver a la élite y de mantener viva la esperanza gracias a una afición inquebrantable. Hoy el Forest está de vuelta, con jóvenes talentos, figuras consolidadas y el recuerdo eterno de Brian Clough. El gigante rojo sueña con volver a conquistar Europa. Porque si algo nos enseña el Nottingham Forest, es que los gigantes pueden dormir, pero nunca mueren.